Buenos días, mi nombre es Orgalín Barreno y yo les voy a hablar sobre las propiedades de la materia. La materia como tal, en la física clásica y en la química general, es cualquier sustancia con masa y que además ocupa un espacio y volumen. La materia tiene sus propiedades. Estas propiedades se subdividen en generales y específicas. Las propiedades generales constituyen la masa, volumen, peso, porosidad, inercia, impenetrabilidad, divisibilidad, y las específicas que constituyen estado físico, olor, sabor, textura, densidad, viscosidad, combustibilidad, oxidación y reactividad. Todas estas propiedades de la materia a su vez se autodefinen como las propiedades generales, que son todas aquellas características comunes a todos los cuerpos, y las propiedades específicas, que son todas las que logran hacer que se pueda diferenciar una materia de otra. Y a su vez ellas están agrupadas en contenidos y en proporciones químicas. Es importante recalcar que la materia y sus propiedades estarán siempre afectadas por las fuerzas gravitatorias del medio en el que se encuentran. Por ende, viven en un constante cambio. Y a su vez por la fuerza de atracción entre las moléculas que componen las mismas. Muchas gracias. Mi nombre es Minerva Castellano, le vengo a hablar del estado de agregación: sólido, líquido, gaseoso y plasma. Son distintas fases en las que se presentan distintas sustancias y se clasifican en sólido, líquido, gaseoso y plasma. El estado sólido se caracteriza por mantener el volumen y forma con partículas fuertemente unidas, impidiendo el movimiento interno. Por ejemplo, arena, hielo y diamante. Tenemos el estado líquido. Mantiene el volumen, pero su forma es la del recipiente, que contienen con partículas unidas, pero capaces de moverse y fluir. El ejemplo del estado líquido es agua, aceite, mercurio, leche. El estado gaseoso. El estado gaseoso no mantiene ningún volumen ni la forma, con partículas que mueven libremente. Por ejemplo, el vapor de agua, aire, biogás, el helio. El estado plasma se presentan en condiciones de alta temperatura y presión, con partículas cargadas eléctricamente, por ejemplo, el sol, fuego, luces de neón y relámpagos. Los cambios de estado se producen mediante procesos físicos como la fusión, solidificación, evaporación, ebullición, sublimación y condensación. Gracias. Marimar Castellano, y yo le vengo a hablar sobre la clasificación de la materia. La materia se clasifica en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras se componen de elementos o compuestos y tienen propiedades constantes e invariables. Los elementos son sustancias que no pueden descomponerse en otras sencillas. Los compuestos son sustancias puras que pueden descomponerse en otras más sencillas por procesos químicos. Las mezclas se dividen en homogéneas y heterogéneas. Las mezclas homogéneas tienen una composición uniforme y sus componentes no pueden distinguirse a simple vista. Y las mezclas heterogéneas tienen una composición no uniforme y sus componentes pueden distinguirse a simple vista. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ain y me toca exponer el punto las mezclas y las soluciones. Las mezclas son sistemas formados por dos o más sustancias que al unirse no reaccionan químicamente. Cada sustancia conserva sus propiedades físicas y químicas de forma constante. Ahora, una solución es una mezcla de dos o más sustancias en la que no es posible diferenciar los componentes. Una solución está formada por un solvente y uno o más solutos. En una mezcla, la sustancia química presente en mayor cantidad es el solvente, mientras que los otros componentes son solutos.
Las mezclas homogéneas también se conocen como soluciones, y las soluciones pueden contener componentes que son sólidos, líquidos y gases. Muchas veces queremos cuantificar la cantidad de ciertas especies presentes en una solución, a la cual le llamamos la concentración de dicha especie. Uno de los puntos importantes es las mezclas con una composición uniforme se les llaman mezclas homogéneas, y las que no son uniformes son llamadas heterogéneas. Como podemos ver en esta pequeña lámina, tenemos un pequeño dibujo donde vemos que las mezclas homogéneas están compuestas por este tipo de moléculas. Vemos que hay algo que se dirige de una forma que es continua. Vemos círculos rojos, azules, rojos y siguen una secuencia. En las heterogéneas vemos que no hay una secuencia. Comenzamos con rojo, azul, rojo y así de una manera dispersa. En las mezclas homogéneas tenemos unos ejemplos, por lo menos aquí dice distribución uniforme de las partículas, que es lo que le estaba explicando, y abajo tenemos algunos ejemplos como es el acero, la lluvia, el vino y el aire, que son partículas uniformes. Y de este lado, que son las heterogéneas, son las partículas que no son uniformes, es una distribución no uniforme de partículas. Tenemos como ejemplo un vaso con hielo y refresco. Y en este lado tenemos leche con cereal. Acá tenemos otro ejemplo que es aceite y vinagre y la tierra. Vemos que son dos cosas muy diferentes, las homogéneas y las heterogéneas, unas que son uniformes y otras que no son uniformes, que varían. Las reacciones químicas son procesos en los que una o más sustancias llamadas reactivos se transforman a una o más sustancias llamadas productos. Las reacciones químicas pueden implicar cambios físicos como el cambio de color, liberación de gases, formación de precipitados o cambio de temperatura. Sin embargo, más importante es que durante una reacción química la composición química de sustancias involucradas cambia. Los tipos de reacción química son las reacciones de síntesis o combinación, reacciones de descomposición, reacciones de desplazamiento simple, reacciones de desplazamiento doble o reacciones de neutralización. Ahora les voy a hablar sobre los enlaces químicos. Los enlaces químicos son fuerzas que mantienen unidos a los átomos en una misma molécula compuesta. Los tres tipos principales de enlaces químicos vendrían siendo el enlace iónico o el enlace covalente y el metálico. ¿Qué es el agua? El agua es un líquido vital que representa del 60 al 90% del uso diario cotidiano de toda la raza humana. Es el vital líquido. Sin el agua las plantas no podrían existir, los animales, las personas, los mares, los ríos. El agua puede estar de un estado líquido y de allí puede pasar a sólido y también se transforma a gaseoso. El agua constituye todo lo que necesita la raza humana para subsistir y está formada por una molécula de oxígeno y una de hidrógeno. Muchas gracias.